De bueno, queridos patitos, llegamos al fin del año. Hoy es 31 de diciembre y ya hemos llevado una semana de gente, buena gente, y también otro tipo, haciendo recopilación de lo que ha supuesto este año 2024 respecto de muchos asuntos. Habitualmente se habla respecto de las guerras, los conflictos, las catástrofes como la Dana de Valencia, olvidando en buena medida otros conflictos, otras situaciones, porque la memoria a veces es frágil, limitada a vectores que puedan tener nuestra propia percepción y funcionamiento respecto del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida. Por tanto, hay debemos de diseccionar lo que ahora se compone de ese palabra como es la cámara de eco, buscar en aquellos lugares donde no nos sentimos a gusto, tener referencias de aquellos con los que no estamos completamente de acuerdo. Y eso está muy bien para hacer una visión lo más amplia posible e integradora, sobre todo en estos días que, por ejemplo, hemos pasado el tema de la Navidad y Nochebuena, ahora estamos en Nochevieja, y también otros celebran Hanukkah. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque nuestra cultura, llamémosle judeo-cristiana, se incorpora al judeo. Tenemos que entender que cuando ese muchachito, como era Jesús, hizo sus primeros pasos, sí, hay que diferenciar el Jesús histórico del Jesús de la fe, el Jesús de los sagrados testamentos, como es las Sagradas Escrituras. Lucas, Marcos, Mateo y Juan eh, tienen la suerte de haber incorporado sus textos a la Biblia. Luego hay los evangelios apócrifos. Pero bueno, cuando Jesús, una vez ya con el Padre, para los que sean creyentes, la biografía se expande como ejemplo respecto de esos primeros grupos de creyentes, de eso nuevo que estaban haciendo, los romanos los veían como judíos raritos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, la separación fue cada vez más progresiva, entendiendo una cosa que creo que puede ser interesante decirlo, como es ese hecho, por un lado, de que la automutilación del cuerpo para el tema de los romanos estaba mal visto, y por eso la circunscripción, que es la no circunscripción, la circuncisión, que es importante para eso de prepucio, que es importante para el judaísmo, sobre todo, evidentemente, estamos hablando de hombres. Es una forma de mutilación, lo mismo que podemos ver el asunto con tatuajes y todo esto, que estaba muy mal visto, y evidentemente, si uno iba a una terma, a un ámbito tipo sauna, pero sauna es más bien nórdico, finlandés, y la terma sería más romana. Si uno era judío, pues ahí se lo veía todo, y por tanto, bueno, podía ser descubierto. Y por otro lado, estaba el asunto de la expansión, el proselitismo de esa nueva religión, en donde tenían que establecer una relación con aquellos que iban a ser los primeros en sumarse. Y por eso, en un primer término, podían culpar a los romanos. Los romanos han sido los que han matado a Jesús, que era el primer mensaje. ¿Para qué? Pues para que esos hasta entonces judíos pudieran dar el salto, como habían dado el salto del politeísmo al monoteísmo en el ámbito de la tierra de Israel, para dar el salto hacia lo que sería el protocristianismo, en base a ese presunto profeta que no era el primero ni el último que había llegado, y que me refiero ciertamente a que posteriormente tenemos la revuelta de Bar Kokhba, y que fue objeto precisamente de represalia, con la retirada del propio nombre y la imposición del término Palestina. Que Filistín pues tiene que ver con pueblos que llegan, es decir, inmigrantes, es decir, gente extranjera que llega al territorio, con lo cual
las cosas tienen un trasfondo y hay que tener cierto conocimiento. Pero claro, para poder, precisamente, Pablo de Tarso, cobrador de impuestos, aquel que dio la vuelta, casi incluso más que Pedro, tú serás mi piedra, y sobre tu piedra edificaré mi iglesia. Bueno, pues ahí está Pablo de Tarso, por eso las llaves del Vaticano están a Pedro, pero también a Pablo. Pablo fue el que reconfiguró todo el ideario para hacerlo atractivo precisamente a aquellos que eran más numerosos y debía de atraerles. No podía decir a aquellos de herencia grecolatina, especialmente en el Imperio Romano, de decirles, vosotros matasteis a Jesús, ¿queréis veniros y uniros a mi iglesia? No, no tiene ningún sentido. Tenía que darle la vuelta. ¿Cómo? No, Poncio Pilatos tenía la obligación, pero se lavó las manos y entonces el Sanedrín, en realidad, esos judíos son los que mataron a Jesús, con lo cual vosotros no tenéis culpa porque, bueno, estabais al mando de esto, pero no queríais y fuisteis obligados por los judíos porque era una persona un poco revoltosa. Y ahí está la interpolación, por ejemplo, de Flavio Josefo, que viene a ratificar o a desacreditar el hecho de la creencia del Jesús histórico, que es plausible, pero desligado del Jesús de la fe, del Jesús de los textos bíblicos. Pero luego también aparece en el Sagrado Corán como uno de los profetas importantes. Y por eso tiene esa vinculación, en cierta medida, el cristianismo con el islam, a pesar de que haya una situación de dificultad a la hora de comprender todas estas vicisitudes. En un momento como este, que es el final del año, un año que es habitualmente conceptualizado de manera, como se le diría a Sheldon Cooper, es una costumbre, el tema del calendario, cómo se establece, que tenga 12 meses, es importante porque algunas veces se piensa cómo hemos llegado a esta configuración de los 365 días, que remite al cosmos, remite a unos movimientos estelares, el movimiento del Sol alrededor de la propia galaxia. La gente va a pensar, de la Tierra alrededor del Sol. Sí, pero nuestra galaxia no es ni siquiera el centro del universo, y ni siquiera nuestra Vía Láctea y nuestro sector tampoco es el centro de nuestra galaxia. Estamos como un poco apartaditos y tenemos ese Sol, Helios, que nos da calor y de momento nos mantiene con vida. Estamos orbitando el tercer pedrusco alrededor del Sol y los giros en torno a nosotros mismos como una peonza. Luego Selene, que da vueltas entre nosotros. Es un baile cósmico bastante interesante, pero cuando se produce del día 21 al 24 de diciembre, ese cambio con el solsticio de invierno es algo que tendría más sentido y por eso en historias antiguas, en civilizaciones anteriores o en culturas distintas a la nuestra, aunque de la que hemos cogido partes, establecían que el cambio de época venía por ese lado. Hasta el punto de que una figura como Lenchero, que quema la madera para transformarla en carbón, es una figura precisamente de quemar lo viejo para el advenimiento de lo nuevo. Luego el cristianismo adoptó todos estos elementos de cultura popular para poder asentarse con raigambre, para que la eclesia, que en términos griegos vendría a ser asamblea, pudiera ir permeando sobre estos pueblos con un elemento aglutinante que pudiera servirles para acercarles al fuego de la verdadera fe, utilizando elementos de Mitra, del zoroastrismo y de muchas otras religiones de Medio Oriente que pudieron ir permeando para sustituir el culto imperial, que en buena medida era refractario al judaísmo antes del advenimiento del cristianismo, porque era
un elemento llave de sustitución. El culto imperial abrazaba con su brazo todos los ritos que pudieran ser complementarios, siempre que no negaran el culto básico, la síntesis del trasunto del panteón griego al nuevo panteón romano, siempre que no hubiera una fuerza de exclusión, se integraba lo nuevo en el ámbito del panteón romano, pero evidentemente cuando has dado el salto en el ámbito del judaísmo de una multiplicidad de dioses, de lo que es Elohim, y luego está el término Nefilim, cuando se habla en origen de dioses en plural, luego se sintetiza respecto de un único dios en el ámbito del judaísmo, tenemos esa situación en la que es imposible volver a compartir con el panteón imperial. Y por eso también fueron refractarios el ámbito del judaísmo respecto de lo que supone el haber sido aceptados. Y por eso también estaban mal vistos los judíos en el mundo imperial. Más allá de elementos de grupos, de textos, de aportaciones, de visiones, de profetas, es algo que hay que ciertamente tener en cuenta y por eso canales como Enlace Judío o Ariel Kanievski, Marcelo Kisiniewski, incluso a través de canales como Estrategias Militares, uno puede entender esta visión de lo que supone el judaísmo, que es importante para nuestra herencia judeocristiana. En este 31 de diciembre, por lo tanto, hay que sacar lo que es el fondo de armario, entender cuál es nuestro legado cultural, nuestro legado histórico y comprender las acciones que a larga vista, pero también a pequeña, hemos hecho en este año que termina, haciendo una especie de balance, una especie de recopilación para meterlo en la caja y cerrar la carpeta de 2024 tal y como pueda estar establecida. Es por lo tanto un momento de recogimiento, de reflexión, también de compartir con los seres queridos, con una situación que seguramente muchos vivirán esta noche, con esas campanadas, con todas las tradiciones que vienen asociadas, que si uvas, que si lentejas. Cada país, cada pueblo tiene la suya. Esa idea bastante aceptada de que tiene que cogerse la toma desde la Puerta del Sol de Madrid, pero que otros tienen que tener ese otro punto de vista, porque tiene que ser así, porque no es el centro del mundo, el centro del mundo, el centro del universo es Bilbao. Otra cosa es si tenemos algún reloj que sea bien bonito, bien histórico, que pueda hacer las veces de la Puerta del Sol o de otros elementos. Ya desde dentro de un rato empezarán a verse desde Sydney en dirección hacia el oeste celebraciones de Año Nuevo. Por tanto, me anticipo un poco a ese momento en el que empezará en todo el mundo a llegar este año 2025. Tenemos, por lo tanto, un motivo de ir cerrando esta carpeta, porque ya le queda poco tiempo, muy poco tiempo, para ir dando esa última visión a todo lo que ha supuesto este año para también, por ejemplo, este canal. El objetivo era llegar a los 3.000 para un día como hoy, 3.000 suscriptores. ¿Hemos alcanzado eso? Sí, no. Vosotros podréis verlo. Ha sido de calidad. Los productos que hemos visto en este canal, en este año, os ha gustado. Ha habido buenos conversatorios. Eso, la gente es la que tiene que verlo, compartirlo, darle al like y todas estas cosas que son importantes para dar visibilidad a contenidos de los canales de YouTube. Yo agradezco mucho a los que han aportado,
con sus suscripciones, con sus likes, con sus visualizaciones, con el aporte también, a través de PayPal, monetario, muy agradecido a los donantes del canal que han hecho posible el seguir haciendo mejoras con los vídeos y con las propuestas. Es, por tanto, un momento ciertamente de ser agradecido, de seguir aportando en la espera de que en 2025 sigamos haciendo elementos, y como estamos de revisión, hoy no vamos a hacer un elemento concreto, sino que vamos a mirar en el calendario qué cosas sucedieron en un día como hoy, un 31 de diciembre. Vamos a echar un vistazo. Por ejemplo, en 2023, la reina Margarita II de Dinamarca anunció su abdicación al trono danés, lo cual ocurriría el pasado 14 de enero de 2024. En 2022 se cerró la transmisión del canal Animal Junior. En 2020 se cerró el servicio de Adobe Flash Player, un elemento curioso e interesante. En 2019, un día como hoy, 31 de diciembre, se reportó a la OMS que 27 personas padecían un tipo de neumonía de causa desconocida. La mayoría eran trabajadores del mercado de mariscos de Wuhan. 7 estaban en condición crítica. Como resultado, Hong Kong, Macao y Taiwán intensificaron labores de vigilancia en sus fronteras. Días después se le llamaría COVID-19, acrónimo inglés Coronavirus Disease 2019, o simplemente coronavirus. En 2019, igualmente, en Zacatecas, México, se registra una riña en el Cerezo de Cinequillas que deja un saldo de 16 muertos y 5 heridos. En 2018, en Magnitogorsk, en Rusia, una explosión de gas derrumbó un edificio, ocasionando entre 7 y 22 fallecidos. En 2017, en Guanacaste, Costa Rica, se estrelló una avioneta con 12 pasajeros, 10 estadounidenses y 2 costarricenses, debido a fuertes vientos. En 2015 tuvo lugar un incendio de grandes dimensiones en The Address, un gran rascacielos de la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y cerca del Burj Khalifa. El incendio se declaró a las 21:30 hora local, UTC+4, a pesar de la gran magnitud del incendio. La celebración de Año Nuevo en la ciudad, con fuegos artificiales incluidos, no fue interrumpida. Se reportaron 14 heridos. Aquí podríamos recordar El Coloso en Llamas, aquella película de 1974, con Steve McQueen y Paul Newman. En 2009 se produjo un eclipse lunar parcial y luna azul a la vez, visible en Asia, África, Europa y Oceanía. En 2008, un evento importante para la memoria de mi pueblo, en la sede central de Euskal Irrati Telebista, en Bilbao, la banda terrorista, afortunadamente extinta, ETA, colocó una bomba en aquella sede central, justo al lado de la redacción de noticias. En 2001, el gobierno de José María Aznar eliminó el servicio militar obligatorio, lo cual contribuyó decisivamente a que no tuviera que un servidor ir a la mili. En 2001, igualmente, Microsoft finalizó el soporte técnico de todos los Windows anteriores a Windows 98, es decir, Windows 95, Windows 3X, Windows 2.0, Windows 1.0, Windows NT 3.5, 3.51 y Windows NT 3.1, lo cual, hemos comentado alguna vez, lleva a que, como ocurre en cierta serie con el Manticora, tenemos la posibilidad de guardar elementos de código antiguo o de soporte antiguo, como estos Windows, con la idea de que no van a meternos virus, porque qué tonto iba a hacer un virus masivo ideado para Windows 95. En 2001, igualmente, en los 12 primeros países de la zona euro, salen de circulación esas antiguas monedas nacionales que, en el caso del Estado español, aguantaron solamente, y digo solamente, 130
años. La peseta solo duró 130 años. Para aquellos que piensan que la peseta es una moneda española de siempre, de toda la vida, de 1999 hacia atrás, solamente llega hasta 1869. En el año 2000 se concluye el siglo XX y empieza el segundo milenio, pero eso fue el día 1 de enero de 2001. En 1999 se realiza la primera superproducción de televisión en alta definición, llamada El Día del Milenio. El mismo día, Estados Unidos entrega la administración del Canal de Panamá a la República de Panamá. Y en 1998, el 31 de diciembre de 1998, se implementó el euro como moneda europea. En 1997, el 31 de diciembre, en Los Ángeles, Estados Unidos, el informático indio Sabir Bhatia, 29 años, vende su sitio web Hotmail a la empresa Microsoft por $400 millones estadounidenses. En 1993, en Nueva Orleans, Estados Unidos, se conoce la desaparición de Ilenia Carrisi, de 23 años, la hija mayor del cantante italiano Albano y la actriz estadounidense Romina Power. Nunca más se sabrá de ella. 15 días antes, el guardián del acuario municipal vio a una mujer con las mismas características que Ilenia lanzarse al río Mississippi. Pero vamos a ir a qué celebraciones se hacen un día como hoy. Con la liturgia del día está prevista la solemne celebración del Te Deum. Papa acostumbra a celebrarlo en la tarde del 31 de diciembre, es decir, dentro de algún reto. Es el séptimo día de la octava de Navidad. Nochevieja. En España y en algunos otros países sudamericanos o centroamericanos se despide el año con la costumbre de comer 12 o 15 uvas, acompañando a las 12 campanadas de medianoche del 31 de diciembre. Quiero destacar como curiosidad, al final del año 2000 se celebró... No, hubo un problema de récord. En 1999 fue cuando se celebró la fiesta del milenio, a pesar de que el milenio todavía duraba un añito más. En Guatemala, muchas familias guatemaltecas tienen la costumbre de esperar a medianoche para presenciar los fuegos pirotécnicos, indicando la felicidad por un año que se acaba, así también por portar ropa nueva de estreno o comer 12 uvas exactamente a medianoche. En Italia tienen por costumbre cenar lentejas, con el fin de tener un año próspero. En Japón, las fiestas ponen fin de año, duran 15 días. Toman tradicional sopa de fideos, visitan el templo budista y beben sake. En los Países Bajos comen unos dulces típicos llamados Kelstenskranjes. En Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Nicaragua, Panamá, México, Argentina, Brasil, Hong Kong y Estados Unidos sienten por costumbre fabricar unos gigantescos monigotes y muñecos de trapo, madera y o cartón, representando a cualquier personaje de moda, actores, músicos, políticos, personajes de televisión, que son llamados Año Viejo, y que son quemados a la medianoche del 31, y así recibir el nuevo año entre abrazos, besos y buenos deseos. Luego la celebración continúa con grandes bailes y comida tradicional en sus casas. Y si hablamos de Santoral, es San Silvestre, Papa 335 del año, Santas Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina, Hilaria de Roma, mártires, Santa Columba de Sens, virgen y mártir, siglo IV, San Zotico de Constantinopla, presbítero del siglo IV, Santos Melania, la joven, y Valerio Piniano, 439, San Barbaciano de Rávena, presbítero, siglo V, San Mario de Lausene, obispo, 594, San Francisco Reyes, presbítero, 1640, Beato Alano de Somnihac, obispo de Cahors, 1659, y Santa Catalina Labouré, virgen, 1876, un santoral rico en personalidades. Hay quien dice que esto solamente tiene que ver con el ámbito católico, porque es evidente que en otras ramas tienen una visión distinta, pero bueno, ciertamente esto daría para bastante y ya hemos tenido bastante religión en este programa.
porque no solamente de religión vive el hombre, y porque es una celebración que no solamente es religiosa y trascendente, sino también una celebración laica y ordinaria con ese final de año que tiene que ver con un calendario que hemos asumido a pesar de que tenga que ver con el ámbito juliano, pero también el ámbito gregoriano, con el ajuste de esos días que fueron eliminados, verbigratia del Santo Padre, para poder hacer un calendario que luego fue aceptado progresivamente y en el siglo XX finalmente por los rusos y los chinos. Y que en buena medida se puede visualizar, precisamente a pesar de que por ejemplo, el calendario judío tuvo su final de año y su comienzo de año hace ya unos meses, y otros calendarios que existen, ya sea de visualización solar o de referencia lunar, tienen otras referencias respecto de finalización y comienzo de año nuevo. Todo el mundo celebra un día como hoy, 31 de diciembre, con el calendario de origen occidental, gregoriano, cristiano, incluso podemos decir que hasta católico. Por tanto, eso es una victoria de Occidente en estos momentos en los que se puede escuchar la idea de que Occidente está en decadencia y que está de capa caída frente al resto del mundo. Todo el mundo hoy va a celebrar esta noche que el calendario cierra su etapa. Se cierra un año, 2024, que es un año para todos, por tanto esa dinámica es socializada en todo el mundo y por eso debemos de tener esa fraternidad, esa hermandad, esa solidaria visión con todos los hermanos del mundo en una idea que quiero trasladaros respecto de que aquellos que hablan de exclusiones, de términos como racismo, deben de entender que las razas humanas no existen, que todos tenemos el mismo color de piel, otra cosa es la concentración e intensidad de melanina, y que evidentemente esto supone que toda la gran familia humana, en un día como hoy, celebra ese final de año juntos, juntos, cada cual con su proximidad, con los más cercanos, con aquellos con los que conocemos en todo el mundo, celebrando y deseando ese final con un broche lo más perfecto posible, a fuer de las dificultades, los sinsabores, pero también habiendo recordado los momentos de alegría y de disfrute y de superación en todo lo que supone este final de año para tener esa visión más completa, esa visión más holística, más certera, en el que todos nos veamos en un espejo, no sintamos ni tanta tristeza ni tanta alegría como puede verse en el poema If, aquel famoso, y que nos remite ciertamente a que el alma humana tiene todavía esperanza, el ser humano todavía tiene una ilusión y puede reorientarse, incluso en los momentos más oscuros, a buscar algo positivo, elementos que den sentido a una vida que en general no tiene por qué tener sentido. Estamos aquí, estamos vivos y estamos precisamente para cumplir con el final de un ciclo, pero siempre con la idea de abrir otro. En 2012, no en ese final del 31 de diciembre, sino 10 días antes, el día 21 de diciembre de 2012, se dijo aquello de que era el final del mundo. Pero sí, era un final de un mundo. Era el final del calendario que había que tirar a la basura y luego volver a poner otro. Pero como ya no estaban aquellos para hacer el nuevo calendario, pues eso significaba que había una civilización que se fue para la historia. Pero no por ello, las nuevas civilizaciones no vamos a hacer lo mismo. Coger el calendario de 2024, no tirarlo a la basura, sino a reciclar, porque seguramente será de papel, y ahora, a partir de después de las celebraciones, que serán esta noche, pues empezar con buen pie el año nuevo, pero eso ya lo comentaremos mañana por la mañana, con vuestro permiso. Así que, feliz fin de año.
Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpien.